Biografía de Carl Rogers. Carl Rayson Rogers nació en 1902 en Oak Park, Chicago. Fue el pionero de la psicología humanista y creador de la terapia centrada en el cliente. A lo largo de los años decidió variar sus estudios hacia la teología y la historia. Planteaba que el usuario de los servicios del psicólogo no era el paciente, sino el cliente. Observó que dentro del trabajo con los pacientes es el propio cliente quien más sabe y reconoce qué es lo que le afecta, además del origen de sus propios problemas, por lo que intentó apresurarse a presentar respuestas sobre formas de terapia. En 1945 fue invitado a crear un centro asistencial en la Universidad de Chicago. Conforme pasaba el tiempo aprendía de qué forma se establecían las relaciones útiles, cercanas y terapéuticamente productivas con sus pacientes. Por medio de sus contribuciones en 1979 fue nombrado presidente de la American Psychology Association, APA. Por los años de 1951 publicaría Psicoterapia centrada en el cliente, ya que desarrolló una teoría en la que impulsa el crecimiento y el cambio personal. En 1957 realizó programas de investigación con poblaciones esquizofrénicas por medio del Departamento de Psicología de la Universidad de Wisconsin. Siempre estuvo interesado en el desarrollo personal y en la posibilidad de que la persona pueda regir su vida y evolucionar. Aportes de Carl Rogers. Rogers y su teoría está construida a partir de una sola fuerza de vida, lo que llama a una tendencia actualizante. Esto puede entenderse como una motivación innata. Rogers aplica todo lo de la pirámide de Maslow en los diferentes seres vivientes. Además, reconoce que los diferentes organismos eligen lo mejor para ellos, dado que la evolución ha generado diferentes aspectos en cada ser como son los sentidos, los gustos, tanto en la comida como el saber elegir o escoger cuando tenemos ganas o hambre, por lo que es en ese momento en donde se reconoce el valor organísmico. También da a conocer un grupo denominado visión positiva. Mediante este se reconoce el amor, afecto, atención, crianza y demás, lo cual se presenta desde la infancia. Otra cosa que valora la sociedad es la recompensa positiva hacia uno mismo por medio de la autoestima y autoimagen. También se menciona la recompensa positiva condicionada, que determina valores e intereses reales. Rogers denomina el verdadero yo o self, es decir, que si todo va bien, muchas cosas se pueden lograr. En caso que se reciba solo recompensas positivas, se puede desarrollar la idea de sí mismo o el ideal del yo, algo fuera del alcance. Y por último, denomina esto como neurosis, por lo que está desincronizado por el propio self. Técnicas y métodos aplicados por Carl Rogers. Técnica del reflejo. Comprende la demanda de los pacientes por medio del reconocimiento de los pensamientos, sentimientos durante el proceso terapéutico. Terapia centrada en el cliente. Delimita la capacidad para hallar fronteras, derribar mecanismos de defensas, culpas e inseguridades por medio de el reflejo, que permite una devolución de las emociones fundamentadas que han sido expresadas. El parafraseo. Devolver las palabras diferentes como resumen de lo entendido del paciente. Hay fases principales usadas en la terapia, que son la catarsis, el insight y la acción. Mientras que también se debe considerar las actitudes y cualidades terapéuticas como son la congruencia, la empatía y el respeto. Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York y falleció en California. Desde joven mostró interés por la psicología y las ciencias sociales. Estudió psicología en la Universidad de Wisconsin y luego obtuvo su doctorado en psicología en la Universidad de Columbia. Durante su carrera académica se interesó cada vez más por entender qué motiva a las personas a alcanzar su máximo potencial. Su investigación lo llevó a desarrollar la teoría de la jerarquía de necesidades, publicada por primera vez en su artículo de 1943, Una teoría de la motivación humana. Fue un defensor de la psicología positiva, argumentando que el estudio del potencial humano y las experiencias positivas era crucial para comprender completamente la psicología humana. Hizo contribuciones significativas a la psicología educativa y organizacional. Su enfoque en la autoactualización y el potencial humano ha influido profundamente en áreas como la psicología clínica, la psicoterapia y el desarrollo personal. Aportes de Abraham Maslow. Teoría de la jerarquía de necesidades. Propuso que las necesidades humanas se organizan desde la más básica hasta la más elevada, influyendo en el comportamiento y la motivación. Psicología humanista, fundador de este enfoque que destaca el crecimiento personal, la autorrealización y el potencial humano frente a las perspectivas más patológicas. Psicología positiva. Abogó por estudiar aspectos positivos como la felicidad y el bienestar, complementando el enfoque tradicional en los aspectos negativos. Aplicaciones en organizaciones y educación. Aplicó sus ideas al ámbito laboral y educativo, destacando la importancia de satisfacer necesidades superiores para motivar y desarrollar a las personas. Técnicas y métodos aplicados. Utilizó principalmente métodos cualitativos como entrevistas y estudios de caso para estudiar cómo las personas satisfacen sus necesidades y alcanzan la autorrealización. Aplicó sus ideas en contextos educativos y organizacionales para mejorar la motivación y el rendimiento, enfocándose en crear ambientes que fomenten el crecimiento personal y profesional. Técnicas y métodos aplicados. Utilizó principalmente métodos cualitativos como entrevistas y estudios de caso para estudiar cómo las personas satisfacen sus necesidades y alcanzan la autorrealización. Aplicó sus ideas en contextos educativos y organizacionales para mejorar la motivación. Fritz Perls. Friedrich Salomon Perls nació en Berlín el 8 de julio de 1893. Fue el tercer hijo y único varón de una familia judía. Mantenía una relación conflictiva con sus padres y siempre fue criticado por su comportamiento y su bajo desempeño escolar. Nació en una generación donde se confrontaba en los primeros momentos previos de la Primera Guerra Mundial.
se generó una tensión social en donde hubo muchas respuestas eufóricas y de ansiedad sobre el futuro. La mayoría de jóvenes que volvían de la guerra se apoyaron en una ideología populista de derecha. Sin embargo, Fritz Perls le faltó interés para este movimiento y más bien se dedicó a integrar y participar en un círculo bohemio de la época. También formó parte de un movimiento freudiano y en 1930 se casa con Laura Posner, con quien cumplió varios proyectos en psicología. Falleció el 14 de marzo de 1970 en Chicago. Dentro de sus mayores aportes podemos destacar la creación de la terapia gestal como contraposición al psicoanálisis. Desarrolló el concepto del self, el sí mismo, es decir, un yo creativo y productivo. En el año 1933, debido al régimen nazi, migra con su esposa a Sudáfrica, donde funda el Centro Sudafricano de Psicoanálisis. En 1942 publicó su primer libro, Ego, Hambre y Agresión. En 1946 migra a Nueva York, Estados Unidos, donde conoce a Karen Horney, Wilhelm Reich y Paul Goodman, con quienes publica su libro Terapia Gestal, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana. En la misma ciudad, en el año de 1951, funda el Instituto New York para la Terapia Gestal, donde se forman los primeros psicólogos seguidores de su modelo. En 1964 se muda a California para enseñar en el Instituto Esalen y en 1969 se trasladó a Canadá, donde creó una comunidad para terapeutas. En cuanto a los métodos y técnicas, la psicología gestal percibe de forma organizada las partes significativamente relacionadas con el todo. Las técnicas más destacadas se basan en la conciencia corporal, aceptación, confrontación y autoconciencia. Podemos nombrar técnicas proyectivas, en donde se utilizan recursos artísticos, trabajar los asuntos pendientes, que es mediante la resolución de asuntos no concretados, el juego de proyecciones, que es la imitación a una polaridad de la persona, el asiento caliente, donde se le invita al consultante que pertenece a un grupo a elaborar algún problema personal, el análisis de sueños, la cual se hace a través de la narración del sueño de la persona y se va interpretando y encontrando el significado a partir de sus diferentes aspectos. Y tal vez el más conocido, el de la silla vacía, donde se colocan elementos de la persona que percibe como desintegradas, desconectadas en su vida y que logra expresar este sentir. Laura Perls nace como Lore Posner en Alemania en 1905. Fue psicóloga y terapeuta de la escuela gestáltica. Ella se interesa por la psicología gracias al libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, empezando sus estudios en psicoanálisis. Cuando trabaja en el Instituto Psicológico de Frankfurt, conoce a Fritz Perls, quien se convertiría en su esposo. Ambos huyen de Alemania en 1933 debido al nazismo y viven 10 años en Sudáfrica. Ahí es donde escriben el libro Yo, Hambre y Agresión, fundando la terapia gestal. La terapia gestáltica presenta posturas en contraposición al psicoanálisis ortodoxo que triunfaba en la época y de la que ambos tenían formación. En 1951 se mudan a Nueva York y publican junto a Paul Goodman y a Ralph Herrlein el libro Terapia Gestal, Emoción y Crecimiento de la Personalidad Humana. Para 1952, con la ayuda de su esposo y de Paul Goodman, establecen el Instituto de Gestalt de Nueva York. Posteriormente fundarían otros institutos, sin embargo, ella se conservaría en Nueva York como administradora. Finalmente muere en 1990 a la edad de 85 años. Los aportes de Laura Perls. Al haber fundado junto con su esposo la corriente gestáltica, ambos comparten aportes, sin embargo existen diferenciaciones. Al ser ella apasionada por la danza, ella fue quien introdujo técnicas derivadas de disciplinas artísticas dentro de las sesiones terapéuticas gestálticas. Ella declaró que a través de la poesía contemporánea, una forma de arte, ella logra que una joven con esquizofrenia que padecía mutismo comenzara a comunicarse a través de sus propias producciones poéticas. Ella introduce la dramatización a las técnicas terapéuticas como la silla vacía, que es una famosa técnica gestáltica. Ella forma además psicoterapeutas gestálticos en el Instituto de Formación de Nueva York, incluso tras la muerte de su marido, y siendo ella la principal administradora. Contribuye con un estilo de ejercicio diferente al de su esposo, porque existen características como la atención amorosa, empática, un vínculo de ayuda mucho más maternal que el de Fritz Perls. Ella postuló que la gestal es un estilo de vida, no únicamente se aplicaría en las sesiones psicoterapéuticas, sino que en la vida diaria, contribuyendo con que la unidad de cuerpo y alma requiere actitudes positivas hacia la vida y donde necesariamente debe haber una conversación constante del individuo consigo mismo para superar todos los obstáculos. Al ser Laura Perls cofundadora de la terapia gestáltica, muchas de las técnicas y métodos que aplicaba fueron atribuidos a Fritz Perls. Por ejemplo, la ley básica de la terapia gestáltica, que las personas son seres completos y el presente es el momento de crecimiento y de cambio. Este es el enfoque que maneja la terapia gestáltica en general. Sin embargo, existen diferenciaciones, como que Laura Perls consideraba que la función básica de la terapia era restablecer esta confianza que el ser humano había perdido en su propia capacidad de satisfacer las necesidades, en su propia homeostasis. El diálogo y la experimentación
Eran mecanismos importantes para explorar las experiencias, relaciones y formas de ser, por lo que el ser humano debía estar en constante comunicación consigo mismo. Existen técnicas como el movimiento y la expresión corporal que introdujo a sus intervenciones terapéuticas y al ser seguidora de Sigmund Freud en cuanto a sus estudios iniciales, utilizaba el análisis de los sueños para interpretar el mundo interno, más no como una manifestación del inconsciente. En cuanto a la relación terapéutica, consideraba que era importante la simetría y basaba su ejercicio en el autoapoyo del paciente, el autoapoyo del terapeuta y el apoyo terapéutico, por lo que era importante establecer la metáfora de plantar árboles. El terapeuta era asociado a la tierra y el consultante a una semilla. Ambas necesitaban cumplir con ciertas características que juntas lograrían que el árbol fecundara y creciera. Los datos de la paciente han sido modificados por temas de confidencialidad. Paciente de 45 años de edad, estado civil casada, de ocupación profesora de primaria, sin antecedentes médicos significativos previos al diagnóstico de cáncer. Hace un mes le diagnosticaron cáncer de mama. Ana María decidió buscar terapia psicológica tras enterarse de su diagnóstico. Se siente abrumada por la noticia y ha estado experimentando una mezcla de emociones intensas, incluyendo ansiedad, tristeza y miedo. Además, ha notado dificultades para dormir y falta de apetito desde que recibió la noticia. Vive con su esposo y sus 2 hijos adolescentes, tiene una relación cercana con su familia, aunque ha notado que la noticia de su enfermedad ha generado tensión y preocupación en el hogar. Desde el diagnóstico, Ana María ha estado asistiendo a consultas médicas y ha comenzado a planificar su tratamiento, que incluirá cirugía y posiblemente quimioterapia. Se siente insegura y no sabe cómo manejar este proceso ni cómo preparar a su familia para los desafíos que enfrentarán juntos. Ana María, mencionaste que uno de tus principales temores es la muerte. Es natural que debido al diagnóstico de cáncer, este sea un tema que cause ansiedad. Sin embargo, tal vez esa ansiedad se deba a que la muerte es un tema que no conocemos. Te propongo investigar. ¿Te parece? ¿Crees que puedas hacerlo? De acuerdo. Empezaremos por pasos. Como toda investigación, vamos a partir de Internet. Consultemos culturas, religiones, qué piensan las personas sobre la muerte. Recolecta toda la información posible, ya sea positiva o negativa. Bien, ahora sabemos que hay muchas formas de ver a la muerte. No todas son negativas, no todas son positivas. ¿Qué creencia te gustó más? ¿Qué creencia te gustó menos? ¿Qué creencia piensas que es la más acertada? ¿Qué creencia compagina mejor contigo? En comparación al principio de hacer esta pequeña investigación, ¿qué tanto miedo a la muerte tienes ahora? Lo que estás diciéndome de cómo enfrentar con tu familia, cómo enseñarles a prepararse para los desafíos que van a tener, o sentirte como una carga que vas a empezar a generar preocupación a tus familiares, sí te invitaría a que tomes en cuenta que tú eres la prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que generes un cuidado, que evites estos juzgamientos y más bien amplíes la información en tu tratamiento, porque mira que la inseguridad y el miedo aparecen frente a lo desconocido. Entonces, sería importante que tú revises, tal vez palpes la experiencia de otras personas con la que te ayude a elegir la calidad de vida que deseas experimentar ahora a partir de esta enfermedad, porque tú tienes ese poder sobre tus decisiones. Quisiera que hagamos un ejercicio en el que tú le aconsejes o cómo intervendrías ante una persona que acaba de tener la noticia de un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cómo intervendrías? ¿Qué le dirías tú? Y por otro lado, también quisiera invitarte a que explores 3 o más aspectos que te ayudaron en situaciones de crisis o problemas a enfrentarlos, a sobrellevarlos, que te sirvieron como recursos para ese momento, generar una solución y que ahora puedas trasladarlo de alguna manera a lo que estás viviendo actualmente. Es importante trabajar contigo, Ana María, para que puedas identificar y desarrollar un sentido de propósito y significado en tu vida, a pesar del diagnóstico previamente obtenido. Esto puede incluir el explorar valores, metas y fuentes de satisfacción personal, por lo que se podría utilizar el enfoque de Víctor Frank acerca de la logoterapia, para ayudarte a encontrar el significado en tus experiencias y poder fomentar una actitud positiva frente a la adversidad. Se utilizó la técnica de intención paradójica, alentando a Ana María a investigar y reflexionar sobre la muerte desde diferentes perspectivas culturales y personales. Esta investigación ayudó a disminuir el miedo a lo desconocido y a abordar el tema de la muerte de manera más abierta y controlada. Se alentó a Ana María a priorizarse y a tratarse con la misma compasión que otorga un tercero. Esta reflexión ayudó a Ana María a evitar juicios negativos sobre sí misma y enfocarse en los aspectos de su vida que aún controla, reduciendo la percepción de ser una carga para su familia. Se trabajó en ampliar su conocimiento sobre las opciones de tratamiento y sus efectos, brindándole una sensación de control y seguridad frente a lo desconocido. Se empleó la logoterapia para ayudar a Ana María
a encontrar un propósito y significado en su vida. Incluso frente al diagnóstico de cáncer, esto incluyó explorar sus valores, metas y fuentes de satisfacción personal. Ana María fue alentada a redescubrir hobbies y actividades que le generaran paz y confianza, reconociendo que a pesar de las circunstancias, ella tiene el poder de determinar su existencia y su calidad de vida. A través de la terapia, Ana María ha podido enfrentar sus miedos y ansiedades de manera más efectiva, disminuyendo el miedo a la muerte y mejorando su bienestar emocional. La intervención ha fortalecido su capacidad para manejar el diagnóstico de cáncer, prepararse para los tratamientos y mantener un sentido de propósito y significado en su vida. A pesar de los desafíos que enfrenta, ha desarrollado una actitud positiva y ha encontrado formas de seguir disfrutando de la vida y de sus relaciones personales, demostrando una notable resiliencia y determinación.